y la finalización va a ser 1989. Ahí está, compañero. Otra vez, por si acaso, para cualquier otro compañero que tal vez se olvidó. Ahí está, 1945 el inicio y la finalización 1989. Ahora, otro detalle importante que hay que resaltar es, como les decía, ¿qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría, anótense como definición. Su micrófono, por favor, compañeros, no sé quién está encendido. Ahora sí. En el caso de la Guerra Fría, les decía, la definición es, fue una guerra, así anótense, fue una guerra y conflicto político y económico entre Estados Unidos y la URSS. Les vuelvo a repetir el detalle. Fue un conflicto entre Estados Unidos y la URSS. En términos políticos y económicos. En términos políticos y económicos. Coma, que afectó el campo social, coma, científico-tecnológico, y militar. Científico-tecnológico y militar. Listo, eso había sido la Guerra Fría. Entonces, como estamos observando, es un conflicto netamente político y económico, compañero. No es ningún tipo de conflicto bélico directo entre Estados Unidos y lo que va a ser la Unión Soviética. No va a ser un enfrentamiento militar directamente entre las dos potencias. Sí va a haber muchos conflictos al interior de todo lo que va a ser la Guerra Fría, pero no es un conflicto, como les vuelvo a repetir, directamente entre los dos países. Vamos a detallar algunas características esenciales importantes de lo que va a ser el caso de la Guerra Fría. Anótense en 2 columnas, yo sé que le van a sacar capturita, pero hay que detallar algunos puntos específicos. Anótense en 2 columnas Estados Unidos en una primera y en una segunda la URSS, la Unión Soviética. En el caso de Estados Unidos vamos a comenzar con una pequeña explicación, con un pequeño subtítulo a un costadito. Van a colocar nombres simplemente. Cuando estamos hablando de los nombres, estamos especificando cómo es que se los denominaba a Estados Unidos y a la Unión Soviética, al margen de llamarles por sus nombres oficiales. Anótense un primer detalle. En el caso de Estados Unidos se le conocía como el bloque de Occidente o el bloque occidental. ¿Por qué tiene el nombre de bloque occidental? Justamente porque estaba al lado occidental del hemisferio, es decir, América se encuentra en el occidente y por ese motivo tiene ese nombrecito tan peculiar. Otro detalle importante, también se lo conoce con el nombre de Primer Mundo. Tiene el nombre de Primer Mundo porque justamente tiene la posibilidad de desarrollar una economía muy importante. Todos sabemos que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, los dólares son la base económica de la sociedad, vamos a decir, en ese entonces. Hasta el día de hoy, fíjense, el dólar es muy importante hasta el día de hoy. Entonces, no se vayan a olvidar, es el dólar el punto central. Por eso se le llama Primer Mundo, a diferencia de la Unión Soviética. Fíjense lo que dice en el caso de la Unión Soviética.
El nombre de la Unión Soviética, aparte de la URSS, es Bloque del Este. Bien sencillo, porque está al este de Europa, está al otro extremo, al lado oriental, si quieren ustedes, de Europa. Por eso es el nombre de Bloque del Este. Otro detalle importante, se le conoce como Segundo Mundo. Si bien la Unión Soviética es el ganador de la Segunda Guerra Mundial frente a los nazis, no se lo considera como primer mundo por un detallito bien sencillo. Los dólares lo tiene Estados Unidos, no lo tiene la Unión Soviética. Por tanto, lamentablemente, vamos a decir así, la Unión Soviética simplemente es contada como una especie de segundo mundo. Listo. Otro detalle importante, otro subtítulo que hay que anotar, compañeros, anótense, va a ser el caso de el sistema económico. Así anótenlo. ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos y el sistema económico de la Unión Soviética? En el caso de Estados Unidos, coloquen el capitalismo. Como ya todos sabemos, pues el capitalismo es el sistema económico de Estados Unidos, pero hay que especificar un poco, como les decía, hay que ir tomando apuntes. En el caso de Estados Unidos y del capitalismo, entre paréntesis van a colocar cuál es la finalidad última del capitalismo. La ganancia individual. La ganancia individual. Es decir, cada persona desarrolla un acto económico, es decir, crear empresas, fábricas y demás, y eso va a ayudar justamente a que el sistema económico capitalista funcione, es decir, mejore la vida, no solamente de la persona que va a desarrollar la empresa o la fábrica, sino alrededor de todas las personas. Listo. Eso es el sistema capitalista. En cambio, en el caso de la Unión Soviética, anótense, socialismo. ¿Y qué es el socialismo? Van a ir tomando apuntes, compañeros. En el caso del socialismo, anótense, es crecimiento económico. ¿Qué quiere decir esto del crecimiento económico? Es decir, tener más dinero por parte del Estado. Eso es el crecimiento económico. Anoten 2 puntos seguidos, después de haber colocado el crecimiento económico, 2 puntos seguidos, anótense, y distribución de la riqueza. Distribución de la riqueza. Listo. Eso había sido el socialismo. Aparte de tener un crecimiento económico, tener más dinero, lo que va a hacer el socialismo es simplemente distribuir la riqueza que va a obtener a sus ciudadanos. Vamos con otro aspecto importante que va a ser el sistema político, compañeros. Anótense. Sistema político. En el caso del sistema político, en el caso específico de Estados Unidos, es el liberalismo. Anótense ahí, el liberalismo. Ahora, entre paréntesis, quiero que aclaren un detallito acerca de lo que va a ser el liberalismo. Entre paréntesis, coloquen democracia. Entonces, en eso consiste justamente el liberalismo, en que Estados Unidos es un país democrático. Ahora, ¿en qué sentido es democrático? Justamente porque va a poder tener la posibilidad de llamar elecciones y con la llamada de las elecciones, pues justamente elegir un presidente. Pero no solamente eso, sino la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, hace posible que la política de Estados Unidos sea llamada liberalismo. En cambio, en el caso de la Unión Soviética, anótense el comunismo. Y en el caso del comunismo, entre paréntesis, anótense dictadura.
Entonces es muy curioso este detallito, es muy interesante en realidad. El comunismo como tal no tendría que haber sido dictadura, por lo menos en el aspecto histórico de lo que ha sucedido en la Unión Soviética, les voy comentando, solamente es un detalle muy curioso. Lenin, no sé si se acuerdan del personaje del cual hablamos en algún momento, en algunas clases atrás, el que desarrolla la Revolución Rusa. Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, este personaje lo que va a hacer es tomar el poder de Rusia en una revolución en octubre, y este personaje era demócrata, es decir, sí creía en la democracia. Se va a llamar a las elecciones para desarrollar una asamblea, y al formar las elecciones, su partido político, la de Lenin, lamentablemente es el menos votado. Como es el menos votado, pues lo que va a hacer a continuación es simplemente tomar el poder por la fuerza. Y a eso se le llama la dictadura. Fíjense, tendría que haber sido un socialismo comunismo democrático, pero al final de cuentas, por todo lo que sucedió en Rusia, va a tener que volverse dictatorial. Y lamentablemente, como sucedió eso en Rusia, pues China va a repetir lo mismo, va a ser un país socialista, en China, comunista, en caso de Corea del Norte lo propio, en Vietnam del Norte lo mismo, y en algunos sectores más del planeta. Entonces, va a haber constantemente una repetición de lo que va a ser justamente el comunismo. Vamos con otro aspecto importante. Anótense como subtítulo: armas nucleares. En el caso de las armas nucleares, Estados Unidos, al igual que Alemania, la Unión Soviética y otros países, van a intentar tomar justamente lo que va a ser la posibilidad de crear armas nucleares. En toda la Segunda Guerra Mundial, pues Alemania y la Unión Soviética no van a conseguir esto, sí lo va a hacer después, posteriormente, pero interesantemente, en el caso de Estados Unidos, sí va a desarrollar un proyecto. Anótense ahí lo que dice Proyecto Manhattan 1942 a 1946. Así se le llama, el Proyecto Manhattan. Y en este Proyecto Manhattan se va a desarrollar la posibilidad de crear una bomba nuclear, una fórmula de la bomba nuclear, y el personaje clave de este proyecto va a ser este personaje que están observando ustedes. Anótense, Robert Oppenheimer. En la cartelera de cines, compañeros, recién nomás se ha dado esta película, y es un dato muy interesante en realidad lo que sucedió. Este personaje, Robert Oppenheimer, es un personaje que es director de todo el proyecto que se ha desarrollado en, en el caso del proyecto Manhattan. Ahora, por haber sido parte, es director directamente de este proyecto, se lo conoce también, anótense, como el padre de las bombas. Muy conocido el personaje en realidad, el padre de las bombas. Ahora, se ha desarrollado la posibilidad de encontrar una bomba nuclear, y en el caso de Estados Unidos van a lanzar por primera vez en su historia una bomba nuclear en el año 1945, como están viendo ahí en la imagen, 16 de julio del año 1945, en Nuevo México, se desarrolla la explosión de una primera bomba nuclear a modo de ensayo militar. Entonces, a no olvidarse ese detalle, 16 de julio del año 1945 se desarrolla esta explosión en Estados Unidos, vamos a decir así.
Y en el caso de la Unión Soviética, como ha habido todo un conflicto, incluso de espías en el caso de la Unión Soviética y Estados Unidos, pues van a obtener la fórmula de la bomba nuclear y a partir del 22 de agosto de 1949 lanzan por primera vez la bomba nuclear en suelo ruso también. El lugar es Semipalatinsk. Ahora, lo más interesante del suceso va a ser que a partir de ese momento se va a empeorar la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Cada uno va a tener la necesidad de crear más bombas nucleares en contra de su enemigo, de su adversario directo, como es Estados Unidos, la de Rusia, y Rusia, Estados Unidos. Y a partir de ahí va a haber una exageración de creaciones de bombas nucleares y justamente uno de los sucesos importantes va a ser la creación de la bomba del zar. Así se lo conoce, compañeros, la bomba del zar. En el caso de la bomba del zar, es una bomba que es mucho más superior, vamos a decir, que la bomba que ha sido lanzada en Hiroshima y Nagasaki. Ahora, otro detalle importante, vamos a colocar como subtítulo nuevamente, anótense, economía. En el caso de la economía, lo que vamos a presenciar es la creación de un proyecto por parte de Estados Unidos llamado el Plan Marshall. Ahí lo están observando, compañeros. El Plan Marshall es un préstamo económico hacia Europa. Préstamo económico a Europa. Pueden ir tomando nota de todo lo que está ahí en la pantallita. Les vuelvo a repetir, es un préstamo económico que se va a hacer alrededor de 13.300 millones de dólares que se va a desarrollar como préstamo entre esos años a favor de Europa. Siempre les doy un poquito el contexto. Alemania está totalmente con falta de agua potable, electricidad, tiene necesidad de otras características como la alimentación, la infraestructura, puentes, caminos, carreteras, etcétera. Y por ese motivo es que eh, Estados Unidos tiene la posibilidad de prestarle un monto de dinero a Europa y Europa lo va a tomar. A partir de este préstamo en el año 1948 hasta 1952, Europa se vuelve socio directamente de Estados Unidos. En otras palabras, en parte, no solamente va a ser socio, sino que va a tener que obedecer en cierta medida todo lo que Estados Unidos diga. En cambio, en el caso de la Unión Soviética, se va a desarrollar esto que se le llama el Comecon. Es igual un plan económico por parte de la Unión Soviética, pero en este caso, como les digo, es una asistencia económica. Entonces, ahí está, la asistencia económica tiene que ver con subsidios y con canales de comercio. Los subsidios son regalo de alimentación, vamos a decir, y en el caso de los canales de comercio, pues interesantemente va a ser la posibilidad de vender productos de un país por medio de la Unión Soviética hacia otro país. Dura 1941 hasta el año 1991. Y posteriormente se va a tener que anular todo este proyecto económico y ahí estamos viendo una imagen justamente de lo que fue la rivalidad entre los países rojos, la Unión Soviética, Polonia, parte de Alemania, Checoslovaquia y otros países, frente a los países de color azul que están viendo ustedes, que son los países
capitalistas justamente. Listo, compañeros, hasta acá entonces hemos ido viendo algunas características de lo que va a ser la Guerra Fría. Más adelante vamos a ir desarrollando lo que va a ser justamente los conflictos que se han ido desarrollando. El compañero Elías ha levantado la mano. ¿Me dice, compañero? ¿O fue sin querer? Tal vez fue sin querer. Ahí está, compañeros. Entonces, ahí quedamos. El día de mañana continuamos con el tema. Bendiciones, compañeros.